Sí, Lick. Gracias, Gloria. ¿Logran ver la pantalla? Sí, también. Ah, perfecto. Hola, bebé que entró. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo les fue con la asignación? ¿Lograron entender? No hay necesidad de estar con la cámara si gusta, Lizeth, para que no se le cargue. Ah, ok, licenciado. No, pues en la actividad, bien, licenciado. Ok. Sí, Kevin, ¿me escucho? Buenas tardes, Lick. Bueno, me fue bien. O eso espero yo. Bueno, eso lo decido yo, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues técnicamente hoy vamos a recibir, ¿verdad? La primera clase ya con el material. Yo aspiro, ¿verdad? Que ustedes ya tengan bastante claridad. Y entonces vamos a hacer como un recorrido comentado acerca de esta obra del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engel, que pues es una obra que le llevó gran parte de su producción académica, buena parte de su tiempo, y que nos sirve, ¿verdad? Sobre todo, digo yo, para quitarnos esta idea romántica que muchas veces tenemos de la familia, o de las relaciones sexuales, o de la construcción misma del Estado. Esta idea que pensamos que el Estado es para proteger a las grandes mayorías, pero nos damos cuenta que no es cierto, ¿verdad? Que queremos, obviamente, o aspiramos a eso, pero que en su origen la familia misma es una unidad económica. Y hasta la vez, si ustedes lo piensan en la familia, pues hablamos muchas veces de una infraestructura, de ciertos recursos, de capacidades profesionales, de jerarquías, por ejemplo, de órdenes de sometimiento y de violencia. Entonces, estamos viendo que este microespacio como la familia es también reproductor de esta gran estructura del Estado. Entonces, más o menos la obra es lo que pretende enseñarnos, conocer, por ejemplo, desde el origen, el porqué de las infidelidades, que muchas veces escuchamos que se dice, ¿verdad? Todos los hombres son iguales. Los hombres ahora también dicen que todas las mujeres son iguales. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión de la evolución de la familia, de cómo pasamos de este salvajismo a una cuestión más indiásmica o a la familia de la llamada civilización, nos damos cuenta que todavía se manifiestan estas, eh, estas prácticas, prácticamente, valga la redundancia, salvajes de la esencia humana. Entonces, esta obra eso es lo que nos ofrece. Quizás un marco referencial histórico, ¿verdad? De por qué hemos llegado a los niveles en los que estamos en la actualidad. Bien, entonces en ella se profundiza la historia primitiva del ser humano en cuanto va saliendo del reino animal. Se ve, por ejemplo, cómo la evolución de sus relaciones primarias y cómo da surgimiento, ¿verdad? La familia, la propiedad privada y el Estado. Se resume el trabajo de Federico Engel en esta presentación que les voy a dar. La obra está dividida en tres formas históricas principales de matrimonio, que se corresponden prácticamente a tres épocas que el autor consideró, ¿verdad?, de la evolución humana, que son el salvajismo, que corresponde al matrimonio por grupos, Lick, ¿sí? no sé si está compartiendo la pantalla, pero a mí no me sale. El resto le sale. No, Lick. No, Lick. Ah, No, ok, No, no, déjenme licenciado, licenciado. ver, no sale. déjenme ver aquí. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Gracias por avisar. Eh,
Decía, ¿verdad?, que al salvajismo, por ejemplo, corresponde el matrimonio por grupos, a la barbarie el matrimonio sindiásmico y a la civilización la monogamia, con su complemento de adulterio y prostitución. Bueno, este autor, que utiliza mucho la obra de Engel, introduce un orden en la prehistoria de la humanidad y la divide en tres épocas principales: salvajismo, barbarie y civilización. Dice que cuando estudiamos el salvajismo y la barbarie, las divide también en tres niveles, ¿verdad? Según el progreso de la humanidad: el inferior, el medio y el superior. En la sociología y los filósofos en este caso, se encuentra que estas divisiones en realidad nos sirven para periodizar la historia de la humanidad, pero que no siempre significa que es que ya no se viven. Por ejemplo, existen todavía muchos grupos de poblaciones que viven o tienen formas de vida que en la actualidad podríamos clasificarlas como salvajismo. Hay una otredad ahí, ¿verdad? Hay una postura occidentalista de superioridad, de llamar salvajismo a estas formas de vida, pero vemos que todavía coexisten, o existen, mejor dicho, en muchas zonas estos grupos. Las formas de barbarie, o sea, si lo vemos en su esencia, la barbarie ahora disfrazada, ¿verdad? De todo esto de cooperación internacional, disfrazada de relaciones diplomáticas, etcétera, todavía provoca, por ejemplo, conflictos bélicos. Hay más de 3.000 conflictos bélicos en el mundo en la actualidad, pero todos estamos hablando solamente de Rusia y Ucrania, cuando en realidad no es así. Eh, y bueno, la llamada civilización, ¿verdad? Que también es un concepto o categoría eurocéntrica y colonialista que nos hace pensar que nuestra forma de vida es o ha sido la mejor que la humanidad ha tenido. Habría que valorar eso. Entonces, esas son como las tres grandes etapas que este autor menciona que ha pasado la humanidad. Por ejemplo, ¿sí? Fíjese que, bueno, no sé si lo puedo interrumpir. A mí me llamó la atención que decía que familia significaba, bueno, viene de famulus, que quiere decir esclavo doméstico, y que familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes del mismo hombre. Sí, de hecho, por ejemplo, en la historia, nosotros vemos los apellidos de muchas personas que vivieron en la esclavitud y tal vez su apellido es Smith, pero era porque pertenecía a un amo, a un señor esclavista, que ese era su apellido, pero no precisamente era el apellido tal y lo conocemos, ¿verdad? Así era, por ejemplo, en las plantaciones de algodón en Estados Unidos o en muchas expresiones de la esclavitud en el mundo, así era como se manejaba. Y vean también el carácter patriarcal, ¿verdad?, del nombre, porque estamos hablando de la figura masculina. Pero sí. Sí, y realmente me llama la atención que también hay otra definición que dice la criada, la vieja, la negada, fámula, que desde siempre te sirvió con fidelidad y devoción. O sea, explícitamente como para la mujer, y ahí vamos, ¿verdad? Con esa, ¿verdad?, violencia, porque para mí es pura violencia realmente desde siempre, y sí me llamó bastante la atención la lectura, licenciado. ¿Y cree que hayamos todavía esas expresiones en la actualidad? Pues realmente todavía, por ejemplo, con el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, siempre se llama esos estereotipos de la criada, la chacha, la nacha, e igual, me parece de que tal vez hemos avanzado un poquito, pero en realidad, pues siempre se miran ese tipo de relaciones en cuanto a la familia y todo eso, pues del amor romántico, que en realidad pues generacionalmente a quien ha beneficiado pues es a los hombres. Si se fija, ¿verdad?, en la psiquis de la gente, estas palabras que usted utiliza, ve cómo las encontramos en la obra. O sea, por eso les decía yo que esta obra es muy importante para que podamos entender, por ejemplo, muchas cosas en la actualidad, porque nos
nos remonta a cuál ha sido el origen, por ejemplo, de estas manifestaciones. Entonces, por eso es que la obra es de un clásico, ¿verdad? Por eso se sigue considerando. Muy bien, Lisa. Bueno, en el salvajismo encontramos, ¿verdad? En el estadio subinferior, lo que es la infancia del hombre. Repito, recuerden que estas son periodizaciones que el autor se atreve a utilizar, pero que no precisamente significa que dejaron de existir. En la infancia del hombre dice que permanecía aún en los bosques y vivía parcialmente en los árboles. Para defenderse de las fieras, se alimentaba de frutos y raíces. El principal progreso de esta época fue la formación del lenguaje articulado, que es otra de las características que nos diferencia, ¿verdad?, del resto de los animales. Si del reino animal procedemos, debemos aceptar este estrado transitorio que duró milenios. Esa es otra cosa, biológica y evolutivamente hablando, nosotros tenemos que considerar que estos periodos, por ejemplo, el estadio inferior del salvajismo, estamos hablando de miles de años. Y aún así, o sea, en este quinto periodo de la historia de la Tierra, no en sí de la humanidad, porque también ya se ha demostrado que la Tierra ha pasado por aproximadamente 5 procesos de autorregulación o autodestrucción como organismo vivo. Entonces, en este último periodo, es que se habla, por ejemplo, de esta evolución de miles de años. Bien, siguiendo con el salvajismo, en el estadio medio, por ejemplo, dice que el hombre ya se alimenta de pescado, descubre y usa el fuego, se independiza del clima, puede vivir en otros lugares siguiendo el curso de los ríos y las costas de los mares, aún en estado salvaje se extiende por la mayor parte de la tierra, construyó las primeras armas de piedra para cazar, pero por falta de alimentos parece que en esa etapa practicó el canibalismo, o sea, la antropofagia. Debemos entender, por ejemplo, que en este momento histórico que nosotros estamos viviendo, podemos caer en la tentación, ¿verdad? De que no sea sorprendente, por ejemplo, para nosotros el descubrimiento del uso del fuego. O mejor dicho, hacer que este aparezca a nuestro antojo puede no ser tan llamativo. Pero en realidad, imagínense ustedes en aquellos primeros periodos en el que no existían procesos educativos tal cual los conocemos ahora, en el que la familia misma no existían relaciones de compromiso, porque sabemos que biológicamente hablando, no es lo mismo que decir moralmente hablando. Por ejemplo, en estos tiempos, hablar de violencia sexual, hablar por ejemplo, relaciones sexuales, padres, hijos, etcétera, no existía ningún impedimento. Esto que conocemos nosotros en la actualidad son básicamente formas de contrato que hemos negociado y que obviamente evitan estas prácticas en la actualidad. Pero si ustedes lo piensan bien, biológicamente hablando, no hay nada que impida que nosotros comamos carne humana o que mantengamos relaciones sexuales con cualquier formación, sea el vínculo, sino que han sido compromisos sociales que la humanidad ha adquirido a través del tiempo. Pero en aquel entonces no. Entonces, lo que quiero que vayan visualizando a este momento es cómo estas prácticas en la actualidad todavía persisten. Ya en el estadio superior dice que ya se inventa el arco, la cuerda, la flecha, que permite cazar. Ello indica el desarrollo de facultades mentales que le permiten también la construcción de vasijas, objetos de madera, tejidos a mano y cestos tensados con albura o junco, e instrumentos de piedra pulida que le permitió construir piraguas de un solo tronco de árbol, vigas y tablas para construir viviendas rústicas. Ya aquí entonces lo que vemos es un proceso de aprehensión de estos primeros seres humanos, hombres y mujeres, en aquel entonces no existían tampoco estas diferencias,
en el que comienzan a aprender o a manipular la naturaleza. Por ejemplo, cuando ya comenzamos a construir un espacio donde vivir, ya estamos hablando de sedentarismo, ya estamos hablando que existe manipulación de la zona, ya estamos hablando que existe, por ejemplo, conocimiento del cauce del río o utilización del río. Yo no me quiero imaginar en aquellos primeros estadios de la humanidad, por ejemplo, cuando uno tenía sed y no sabía qué hacer. O, por ejemplo, cuando había necesidades fisiológicas que resolver y nadie nos decía qué hacer. ¿Cómo se daba, por ejemplo? Imagínense los años de evolución, de aprendizaje permanente que se tuvo que llegar hasta, por ejemplo, generar el arco y la flecha. ¿Qué le permitió a los primeros humanos por sobre el dominio de la naturaleza? Que la ventaja, por ejemplo, de cazar mano a mano, por así decirlo, con un mamut, supongamos, le daba una ventaja a esta separación, porque usted manipulaba un objeto que le permitía tener esa ventaja. Entonces, ahí vamos viendo el despertar prácticamente de la inteligencia humana, de cómo los primeros humanos comenzaron a aprender con H intercalado o a manipular la naturaleza. Muy bien, vamos claros en toda esta primera parte. Esto es solo un refrescamiento, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en muchas clases a lo largo de nuestra vida. Esta primera etapa del salvajismo. No sé si hay algún comentario o aporte o duda. No, Muy está bien, claro. perfecto. Luego, cuando pasamos al estadio inferior de la barbarie, ya comenzamos con la introducción de la alfarería. O sea, vuelvo y repito, en este momento, quizás para muchos de nosotros o de ustedes, porque yo nunca he hecho algo en barro, que sea como, qué sorprendente puede ser eso, pero que usted logre crear un objeto o moldear un objeto que le permita, por ejemplo, recolectar agua, que le permita mejorar ciertas condiciones de vida. Estamos hablando que la inteligencia humana va adquiriendo niveles más avanzados. Y entonces aquí ya se domestican, se crían animales, se cultivan plantas. Las mujeres, ¿verdad? Sobre todo como descubridoras de la agricultura. Pero en América dice que solo se domestica la llama y se cultiva el maíz. En virtud de estas condiciones diferentes, el desarrollo entre Occidente y Oriente es diferente. Bueno, sí, cuando vemos la evolución de la humanidad, vemos sobre todo que en América Latina, por eso muchas veces nosotros decimos que somos hijos del maíz o hijos del maíz, ¿verdad? Porque el maíz pues es una característica que tuvo Mesoamérica sobre todo y que de alguna forma nos ha unificado. Para el caso, los salvadoreños reclaman, por ejemplo, la pupusa como suya, pero cuando nosotros revisamos, Guatemala también come pupusas, Honduras come muchas pupusas. Entonces ahí nos damos cuenta de que lo que menciona, por ejemplo, el Popol Vuh, ¿verdad? Sobre la historia también de la evolución de la humanidad, que hubo un tiempo que literalmente éramos hijos del maíz. Entonces, Engel también lo retoma en su obra, aunque claramente no podemos negar cierto carácter eurocéntrico, ¿verdad? En esta parte que él menciona, pero bueno, reconoce que obviamente hubo diferencias. Luego, en el estadio medio, en el viejo continente, ven lo que les digo, ¿verdad? El carácter eurocéntrico. Avanza la domesticación de animales y formación de rebaños para el suministro de leche y carne. En el nuevo continente avanza el cultivo de hortalizas por medio de riego y con el empleo de adobes y la piedra para la construcción. Los indios de Nuevo México, con alimentación vegetal, tenían el cerebro mucho más pequeño que los que comían carne. En la actualidad se ha demostrado, por ejemplo, que muchas formas de civilización que tal vez
sean estas épocas de las que él está hablando, eran más avanzadas incluso que que en muchas regiones de Europa, que en África también existían otras formas. Pero tengamos en cuenta que obviamente él está hablando en un contexto y una realidad histórica determinada. Entonces, evitar un poco el anacronismo, ¿verdad? Aunque sí se le puede cuestionar a la luz de lo que sabemos en la actualidad esa parte. En el estadio superior dice que de la barbarie comienza con la fundición del hierro. En Europa, por ejemplo, se lograron los mayores avances y a ese estadio pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus ítalas antes de Roma, los hermanos de Tácito, los vikingos. A su desarrollo contribuyó el arado, la pala y el hacha de hierro, la carreta y el carro de guerra, la fragua, el molino, la alfarería y la preparación de aceites y vino. Vuelvo y repito, aquí pueden ver esas diferencias. Luego, ya hablando propiamente de la familia, dice que este autor, Morgan, reconstruyendo, ¿verdad?, la historia de la familia, vivió en una tribu iroquesa y concluyó que en un estadio primitivo, en el seno de la tribu imperaba el comercio sexual promiscuo. Cada mujer, dice, pertenecía a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. Hoy, este periodo histórico se niega para borrarle la vergüenza a la humanidad. Ven, o sea, ¿qué se rescata en esta parte? Que en la actualidad, por ejemplo, mucha gente evita hablar de esta época de promiscuidad de la humanidad, pero en realidad sí sabemos que existen muchas tabernas, prostíbulos, muchos espacios privados, por ejemplo, controlados por ciertas élites, donde se practican. Entonces, cuando nosotros leemos esta obra, no podemos dejar de preguntarnos, ¿verdad? ¿De verdad eso se restringió? ¿De verdad ya no se practica? No sé, piénsenlo, por ejemplo, ¿de verdad esto ya no es parte de la historia de la humanidad o ya hemos superado esta parte de la historia de la humanidad? ¿Qué piensan? ¿Qué leyeron? ¿Qué analizaron? ¿O soy yo que me estoy enfocando mucho en eso? ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? Disculpe. No, que cuando vemos, ¿verdad? Por ejemplo, este periodo histórico que descubrió, por ejemplo, Morgan en las inserciones que hizo en la tribu iroquesa, dice que él concluye que en un estadio primitivo, en el seno de esa tribu, imperaba el comercio sexual promiscuo. O sea, que cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. Entonces les pregunto, ¿ustedes creen que en la actualidad eso haya acabado? Disfrazado, pero continúa. Disfrazado. Ajá. Aún sigue vigente. Sí, o sea, como dice el compañero, disfrazado, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero rescatar? Vuelvo y repito. Esta esencia de la humanidad o este carácter evolutivo que supuestamente hemos tenido, si se fijan, eso no se ha perdido del todo. Y sí, ahora con este tema de la moral cristiana, sobre todo, lo hemos disfrazado, pero en esencia se habrá perdido eso, No creo, licenciado. ¿no? De En hecho, no. realidad, y bueno, bueno, muchas veces, ¿verdad? La infidelidad pues está en doble vía, hombres y mujeres. Como dice la lectura, las mujeres pues siempre como que se han escondido, se han cohibido por el que dirán de la sociedad, ¿verdad? Porque cuando es un hombre que tiene 4 mujeres, nadie dice nada, pero si es una mujer que tiene 4 hombres, dicen ella es prostituta, es aquí, pero cuando el hombre tiene 4 mujeres, dicen que macho es, dice, mira que ya le puso otros 3 hijos a Julanita, entonces, es que este sí es macho, este es un semental, entonces realmente lo que hay es esa doble moral, un doble discurso que tenemos. Un discurso machista, de hecho. Pero si se fijan, Machista y patriarcal, porque realmente el Estado es el que ha venido pues
siguiendo pues todo esto, la familia sigue los patrones del Estado, porque realmente eso es lo que hacemos, reproducimos este Estado patriarcal, ¿verdad? Para mí. No, claro, pero si se fijan, lo que el autor menciona en su momento, en sus descubrimientos, es que en esta tribu, por ejemplo, que puede ser un ejemplo, ¿verdad? De este periodo histórico, no existía tal diferencia. O sea, nadie, por ejemplo, lo que dice Lisette, que se cuestiona ahora, en aquel tiempo no se cuestionaba. O sea, hubo una ruptura en algún momento de la llamada civilización, en donde el patriarcado asume un rol que prioriza una división sexual del trabajo y por lo tanto unos determinados comportamientos. Pero en la historia de la humanidad, esta historia primitiva de la barbarie, etcétera, bueno, y qué interesante decir que la barbarie y allá no existían este tipo de clasificaciones y cosificaciones, sino que era propiedad común, literalmente. Va bien, entonces, ¿en qué momento, que quiero que vayamos reflexionando, en qué momento de la historia, de la evolución de la humanidad, es que nosotros comenzamos estas divisiones sexuales del trabajo, por ejemplo? Ondina, le escucho. Pues no sé si me escucha bien. Bueno, ¿Sí? contribuyendo, creo que la familia nunca, no fue como desde un inicio que se vio la supresión en lo que se respecta al comercio sexual a las mujeres, porque, por ejemplo, en la familia consanguínea, era como que en ese primer momento se prohíben las relaciones entre padres e hijos. Y luego en la familia Punua, Lua, espero de haberlo dicho bien, es como que en estos dos contextos es como un matrimonio por grupos, que en el caso de las Punalúa, creo que era, creo que pensé en el caso de Hawái, que las familias eran como por ejemplo los esposos de sus, digamos, los esposos de mis tías eran esposos de mi mamá. Entonces creo que el matrimonio, en la familia, lo siento, sindiásmica, que se da eso, que es lo que es la represión hacia la mujer, pero el hombre sigue teniendo su derecho, por decirlo así, a la poligamia, ya no se da la poliandria tanto. Muy bien, sí. Bien, pero muy bien, Undina, pero vayan viendo cómo se va comenzando a visualizar esta separación sexual, ¿verdad? O lo que decía Lisette, estos roles prácticamente. Vean que en unas Súper primeras feliz. etapas no pasaba Ahí eso. en la lectura, licenciado, también nos habla de que ya, pues, Karl Marx hablaba, ¿verdad?, de esta definición de la división sexual del trabajo. Y realmente, bueno, está, ¿verdad?, esa división, pero realmente yo siento de que aunque a veces hemos avanzado, avanzamos 2 pasos y retrocedemos como 3 en calidad de derechos y más que todo hacia las mujeres. Sí. Más en un estado fallido, licenciado. Sí. Y a veces también, Lisette, sí, en cuanto a derechos, pero lo que más he notado es en cuanto a manifestaciones de violencia. ¿A qué me quiero referir? Bueno, que ahora pues hay un concepto de micromachismo, que al final no son micros, son machismo, pero que se han reconfigurado de una forma tal, bastante interesante. Y creo que es parte del aprendizaje de los hombres y de muchas mujeres que también reproducen el machismo. A esas expresiones, a esas microexpresiones que al final también generan violencia, pero también a la expresión de, por ejemplo, un feminicidio, de cómo, por ejemplo, sí, a los hombres nos matan más, ¿verdad? Pero la hazaña o la creatividad fea, negativa, que ocurre, por ejemplo, para con las mujeres, no ocurre para con nosotros. Entonces vamos viendo que
han habido como asociaciones o relaciones directas entre mayor incremento de volver público estas prácticas privadas, pero que generan a la vez o en paralelo expresiones de violencia bastante radicales, ¿verdad? Que vuelvo y repito, eso también se ha venido manifestando en determinados periodos de la historia, pero durante muchos miles de años, las mujeres no existía tales diferencias. Una de las Misoginia, hipótesis, pues, licenciado. ¿Mm? Eso que usted menciona es pura misoginia, realmente es ese odio que está relacionado específicamente para nosotras las mujeres. Y no, bueno, y no sé, pues en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora que hay una mayor inclusión, ¿verdad? Con el movimiento LGTBI y todo eso, realmente cuando miramos una compañera, una trans, el odio y la hazaña también como son asesinadas estas compañeras es igual, y yo siento que siempre es arraigado al tema de que son mujer. Sí, de hecho, ¿cómo se le exige, cómo se hace exigencia del exceso de femininización, por ejemplo, en las mujeres trans? Y cómo a la vez este exceso de femininización y reproducir la feminidad en un hombre es lo que genera esta misoginia y este odio que usted menciona. Pero, o sea, a este momento, Lizeth, lo que quiero que vayamos vislumbrando es en qué momento se comienza a dar esa ruptura. Porque si usted se fija, hasta el momento no hemos visto esa separación. No hemos visto en qué momento comienza la misoginia. No, entonces, eso es lo que el interés de la clase, que nosotros vayamos viendo en qué momento es que esta reproducción o esta creación de la idea de familia genera todo este tipo de conflictos. Porque si lo ve, hasta el momento la libertad sexual era igual para ambos, la cacería era igual para ambos, las decisiones eran igual para ambos. De hecho, lo que la gente malinterpreta como línea matriarcal es que las mujeres sí sabían quiénes eran sus hijos, ¿verdad? Porque de ellas salen, pero el hombre no lo sabía. Entonces, por eso se estableció esa línea. Y hay gente que ridículamente dice que era que es que las mujeres mandaban y nada que ver. O sea, el hecho de que una mujer ejerza violencia y sea la fuerte, por así decirlo, la que golpea, maltrata, etcétera, eso es machismo, aunque sean ellas las que lo hagan. Pero la gente le dice matriarcado y no es nada que ver. Ya vamos a ver eso también. Bueno, ¿qué es lo que encontramos, verdad? Como forma más antigua y primitiva de la familia, cuya existencia nos demuestra la historia y que aún existe en algunas partes en 1884, o sea, hablando de la época donde se publicó. Este tipo de familia es el matrimonio por grupos. Matrimonio por grupo, donde hombres y mujeres se pertenecen y no hay lugar para los celos, sentimientos desarrollados relativamente tarde en la historia. Vean qué interesante. Había matrimonios por grupos y no existían estas formas posesivas de celos, sino que los celos se desarrollan posteriormente. Vamos a ver qué más nos dice. Lo mismo sucede con el incesto. No solo en la época primitiva eran marido y mujer, el hermano y la hermana, sino aún en 1875 es lícito el comercio sexual entre padres e hijos, entre los caviatos del estrecho de Bering, los cariacos de Alaska, los tines de América del Norte, los indios chipegua, los cucus de Chile, los caribes y los persas, escitas, hunos, etc., incluido entre los relatos de griegos y romanos. Ven, el incesto a ese momento tampoco era permitido. Yo sé que en la actualidad puede ser hasta chocante, ¿verdad? Hablar de eso. Y ustedes pueden decir, uy, Lick, pero eso sí, no, sí, estamos de acuerdo. Yo tampoco digo que estoy en favor del incesto. Pero como les dije ya rato, biológicamente hablando, no hay nada que impida eso. Y yo sé que muchos me pueden decir, Lick, pero por eso es que los niños salen con algún tipo de dificultades, que no sé qué. No es cierto tampoco.
toda la historia de la evolución de la humanidad básicamente fue con incesto, porque eran los primeros humanos, pues, ¿qué iban a hacer? Ven, luego, al salir de la promiscuidad, dice, en épocas tempranas evolucionaron a ser familias así. Primero, la familia consanguínea, que fue la primera etapa de la familia. Los únicos excluidos del matrimonio por grupo eran los padres y los hijos, pero no los hermanos y hermanas. Recuerden, por ejemplo, que los reyes se casaban entre ellos, pues, para mantener el linaje. Y no creen que eso ha cambiado. Si ustedes se fijan, muchas familias ricas aquí, en el país sobre todo, eh, son familias, están emparentados. O sea, que uno se llame Sicafi y el otro Canaguate no significa que no sean primos, por ejemplo, o primos segundos. ¿Y qué están haciendo ahí? Atomizando los recursos. Lo mismo que hacían los reyes en las épocas antiguas, están haciendo. Entonces, ven, esas prácticas, yo quiero que ustedes aprendan a reconocerlas, pues, en la historia de la evolución de la humanidad. Y es que no voy a justificar la infidelidad, pero la infidelidad es algo que está en nuestra evolución. Y créanme que la infidelidad, ustedes mejor que nadie saben que es una decisión. Porque no significa que, por ejemplo, a las chicas y a los chicos no sientan atracción sexual, afectiva, amorosa por otras personas. Pero es una decisión. Pero ven, evolutivamente hablando, está inmersa en nosotros, porque fueron miles de años los que vivimos de esa forma. Y eso no se quita sino más. Bien, un ejemplo claro, miren, que ahí menciona el material, el tema de los vikingos. Por ejemplo, estas sociedades nórdicas, que son las que heredaron, ¿verdad? Estas líneas, digamos, los vikingos no tenían ningún conflicto con el tema sexual. Ellos podían estar casados, pero si uno de los dos quería incluir a alguien más en la relación o tener sexo, se lo comentaban y no pasaba nada. Existía ese nivel de confianza, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, en la actualidad, por ejemplo, yo no conozco ningún país nórdico todavía. He estado cerca, pero no he estado en ninguno. Pero sí conozco mucha gente que ha vivido, trabajado o conoce. Y por ejemplo, países como Islandia, me cuenta una amiga que vivió como 10 años ahí, que las relaciones sexuales para ellos no es ningún tema moral, ningún tema religioso, ningún tema de cohibición, por ejemplo. No como aquí que andamos pagando mal, pero ahí en la clandestinidad. Dice que para ellos, ¿no? Que para ellos es muy normal, por ejemplo, que la gente tenga sexo, por así decirlo, con mucha gente. Entonces, ven, esa es una práctica heredada, o sea, fueron miles de años también de evolución de esta sociedad, prácticas vikingas, que ahí están manifiestas. Y no crean que América Latina no era similar tampoco, ¿verdad? Si no, vean los padres de nosotros o los abuelos que andaban regando hijos por todos lados, o sea, ahí están esas prácticas. Bien, la familia consanguínea, ¿verdad? Decíamos, los hermanos se casaban, podrían ser marido y mujer. Mar decía, por ejemplo, en los tiempos primitivos, la hermana era la esposa y eso era moral, eso no había ningún problema. Fue que obviamente hubo una ruptura, hubo un cambio, pero en el principio eso no era ningún problema. La familia Punalúa, que ya mencionaba Honduras, Ondina, perdón, Honduras. Hay gente que se llama Honduras, ¿verdad? Conocí un doctor que así se llamaba. La familia Punalúa dice que de la familia consanguínea salió la familia Punalúa, que fue un progreso importante porque no solo excluyó a los padres y los hijos del comercio sexual recíproco, sino que también excluyó a los hermanos. Entonces aquí ya vamos viendo esta separación, ¿verdad? Punalúa quiere decir compañero íntimo. Es la comunidad recíproca de maridos y mujeres que al principio excluyó a los hermanos carnales y después a los primos. Ven, ya con la familia Punalú empezamos a ver esta separación que conocemos en la actualidad. Cada familia se dividía después de algunas generaciones
porque en la comunidad primitiva, en el estadio medio de la barbarie, solo permitía un determinado número de miembros en la comunidad familiar, y cuando se impidió la unión sexual entre hijos de la misma madre, grupos de hermanas formaron una nueva comunidad, y lo mismo sucedió con los hermanos, y se llamaron la familia Punalúa. Entonces aquí ya estamos hablando que las hermanas, por ejemplo, de una determinada madre, con hombres, por ejemplo, de otra persona, por ejemplo, empezaron a darse estas primeras uniones que posteriormente van a dar paso a que ahora, si usted, no sé si alguien está casado, pero tengo entendido que les piden incluso como entre las partidas, como registro sanguíneo, etcétera, para evitar, obviamente, que se dé esto. Si alguien me confirma, si tiene esta información, ¿verdad que así es? ¿O han escuchado? Es Que es- diferente, sí, ¿verdad? diseñado, en el registro civil. Sí, ¿verdad? Que existe eso. Bueno, para que vean cómo esta división se institucionalizó y obviamente se ve reflejada en la actualidad. Muy bien. Estos son grupos, ¿verdad?, que tuvieron un proceso evolutivo. Tuvimos, por ejemplo, las hordas, que eran una comunidad nómada, o sea, andaban de arriba abajo, que no tenía territorio fijo, de vida primitiva y rudimentaria. Luego pasamos a la tribu, que ya eran grupos de humanos, perdón, con costumbres, lengua, religión y territorios fijos en común. Luego pasamos a la gens, que son los grupos humanos que dentro de la tribu tenían antepasados sanguíneo común. La Punalúa, por ejemplo, dio origen a la gens. Y la autoridad femenina es matriarcado y la masculina patriarcado. Bien, las tribus en que se excluyeron del matrimonio por grupo, los padres, hijos, hermanos y primos, progresaron más que las otras tribus. Y la gens, como parte de la tribu, nació de ese progreso. En su evolución, la gens formó la base del orden social de la mayoría de los pueblos bárbaros de la tierra, y de ella se pasó en Grecia y Roma directamente a la civilización, sin transiciones. O sea, la gens, que es esta separación que se hizo, es lo que permitió la evolución del tipo de sociedades. Y bueno, de esta sociedad pues surgimos el resto, ¿verdad? En las familias por grupos no se sabe con certeza quién es el padre de la criatura, pero sí quién es la madre. Ella llama hijos a todos los de la familia. En consecuencia, la descendencia solo se establece por la línea materna. Y ahora, si ustedes se fijan, la descendencia, al menos en países como el nuestro, es por línea paterna, el apellido, ¿verdad? No sé si eso sigue funcionando o fue que escuché que en el registro, por ejemplo, se puede decidir, ¿verdad?, si quiere que se lleve primero el apellido de la madre o del padre. Muchas madres solteras, reflejo, ¿verdad?, del patriarcado, que deja la responsabilidad a la mujer, pues le ponen solo los apellidos de ella. Pero en general, si ustedes se fijan, todos nuestros apellidos, o la mayoría de nosotros, es por línea paterna. En aquel entonces no. Las gens, que se constituyen como círculos cerrados por línea materna, con instituciones comunes de orden social y religioso, se distinguen de otras gens en las mismas tribus. Bien, en el rapto de las mujeres se encuentran ya indicios del tránsito a la monogamia, porque cuando un joven, por las buenas o las malas, se lleva a una joven con la ayuda de sus amigos, esta es gozada por todos, pero después se considera esposa del promotor del rapto. Y a la inversa, si la mujer huye de casa del marido, el que la recoge será su esposo, y el primero pierde su prerrogativa. Vea, Lizeth, lo que le decía, ¿verdad? Aquí ya estamos comenzando a ver esta ruptura. Aquí ya estamos empezando a ver cómo el hombre comienza
comienza a tomar prioridad en este sistema androcéntrico. Entonces va viendo que ya la mujer se comienza a convertir en moneda de cambio o en mercancía. Pero entonces ya estamos hablando de que la monogamia, a eso quería llegar, o la idea a la evolución de la monogamia fue lo que permitió o lo que dio indicio a esta división sexual del trabajo. Entonces la mujer pasa literalmente a ser mercancía de cambio. Y entonces ahí más adelante van a ver que viene lo de la dote, que si una mujer no tenía dote, prácticamente sus probabilidades de conseguir un buen esposo o de conseguir esposo y buen esposo, ¿verdad? Eran nulas. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, muchos reyes como Salomón, etcétera, en la Biblia, se tenían unos miles de esposas, un mil esposas, pero era por un tema de territorio también. Era por un tema de que automáticamente la dote de esta mujer, que podría ser el reino, etcétera, que no lo podía controlar ella por ser mujer, pasaba al esposo. O sea, no crean que es casual que en la Biblia, por ejemplo, estos sabios y estos grandes hombres que menciona la Biblia hayan tenido tantas mujeres. Hay un tema territorial ahí también de por medio. Y bueno, aquí ya vamos viendo entonces, ¿verdad? Cómo se va dando esta transición y esta división sexual del trabajo. Bien, con las condiciones que se originaron por las prohibiciones de las uniones de padres con hijos y entre hermanos y hermanas, las uniones por grupos se hicieron más imposibles y fueron sustituidas por la familia sindiásmica. Solo como adelanto para la próxima clase, podríamos decir que las familias musulmanas podrían considerarse, ¿verdad? Todavía este tipo de familia. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Comentario, aporte? ¿No? ¿Algo que le llamó la atención? ¿O me entendieron o no me entendieron? Díganme Sí, algo. que está todo claro. Sí, listo. Ah, perfecto. Todo bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Gracias. Nos vamos a quedar por aquí y vamos a continuar. Bueno, miren, mañana, sí, no, mañana sí. Sí. Cualquier cosa, si ves algún cambio, pues yo les aviso, ¿verdad? Bueno, un gusto entonces. Nos vemos. De acuerdo, Gracias, licenciado, buenas hasta tardes. luego. Gracias, Nos Lick. vemos, Buenas Lick. tardes.